a todos. Que las bendiciones del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sean sobre sus vidas. Y la verdad, el Señor tocó mi corazón con este tema. El tema es: ¿tienes sed? Y la cita base la encontramos en Juan capítulo 7, del versículo 37 al 39. Dice esta cita: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y quiero contarles, casi siempre que me toca dar una prédica y tengo el tema, hay algo en mi corazón. En este caso fue el tema de si alguno tiene sed. Y cuando lo leí, bueno, casi siempre que me toca un tema, el punto es: Señor, ¿por qué este tema? Este tema no lo manejo. Señor, no conozco tu palabra lo suficiente. Me siento incapaz, me siento incompetente de poder trasladar un mensaje. Y entonces le pido al Señor que me hable a mi corazón. Yo he visto gente que me dice: mira, usa ChatGPT y te hace la prédica. Y la verdad es que he visto que hay gente que las hace, y qué prediconas. Pero el punto es, mi hermano Jorge lo dice, no se trata de venir a dar una enseñanza. Se trata de trasladar lo que el Señor Jesús habla a nuestro corazón. Y algo que llamaba la atención cuando ponía el título al inicio: ¿cómo le pongo el título? Si alguno tiene sed. Pero no me sonaba, había algo que me decía: no está bien. Y entonces sentí que el Señor me habló a mí y me preguntaba a mí: ¿tienes tú sed? ¿Tienes tú sed? Y entonces le puse ese título, y estoy muy expectante porque el Señor me habló muchísimo a través de lo que les quiero compartir. Y porque comúnmente cuando, no sé si alguno de ustedes, pero de repente el coordinador, hay alguien aquí que tenga necesidad, y entonces yo veo que muchos hacemos: a ver quién tiene necesidad. Y entonces de ahí surge: Señor, no se trata si alguien más tiene, porque la palabra me está hablando a mí. No me está pidiendo que yo ponga atención si alguien más tiene sed o tiene alguna necesidad. La pregunta es para ti, porque si no, tú puedes venir y voltear a ver, vamos a ver quién es el que tiene necesidad. No. ¿Tienes tú sed el día de hoy? Y esa es la pregunta. ¿Tienes sed? Amén. Ok. Y yo quisiera comenzar el tema porque realmente nos da datos muy importantes para que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere dar. Y dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿Alguien sabe a qué fiestas te está refiriendo? Muy bien, una estrellita de 100 puntos para el licenciado Jorge. Así es, la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde vemos esto? En los primeros versículos de Juan 7, y vamos a encontrar que dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y si ustedes leen esos versículos, están los hermanos de Jesús diciéndole: ve y sube a la fiesta. Y Jesús le dice: todavía no. Pero a la mitad del capítulo encontramos el versículo 14, donde dice que más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y unos versículos más adelante tenemos el texto que estamos estudiando, que dice: en el último y gran día de la fiesta. Así que ya tenemos que la fiesta es de los tabernáculos. Y quiero aclarar, el Señor hizo 3 convocatorias, y en esas 3 convocatorias los judíos o los hebreos tenían que llegar a celebrar las fiestas del Señor, que son 7 fiestas.
Y aclaro, mucha gente dice las fiestas de los judíos, pero no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor, ¿sí? Por ejemplo, una fiesta judía es Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Otra es la fiesta de Purim, que es la fiesta de las suertes, que es conmemorando el tiempo que Dios los libró cuando Amán quería matarlos y Mardoqueo dijo, no voy a doblar mis rodillas ante este hombre, tengo un Dios. Y el Señor los libra de esa matanza porque querían aniquilar a todo el pueblo. Entonces, esas son fiestas judías conmemorando hechos históricos. Pero las fiestas del Señor tienen un mensaje muy importante. Y quisiera que ustedes tengan claro que hay 3 convocatorias. La primera convocatoria tiene 3 fiestas. La segunda convocatoria tiene una sola fiesta, que es la fiesta de en medio. Y la última fiesta, la última convocatoria, tiene las últimas 3 fiestas. La primera convocatoria es en primavera, la segunda es en verano y la tercera convocatoria es en otoño. Ustedes ven que en el lado izquierdo de la gráfica hay un pequeño calendario, es un ciclo de los meses del calendario hebreo, pero también está el ciclo agrícola. Entonces, las fiestas del Señor están estrechamente relacionadas al calendario agrícola. Y vamos a ver las primeras 4 fiestas. Me interesa ver las 7, pero sobre todo explicarle las primeras 4, porque esas primeras 4 tienen una relación directa con la 7ª fiesta. ¿Ok? Entonces, la primera fiesta es la fiesta de la Pascua o Pesaj. Y se celebra del 10 al 14. Y quiero explicar, realmente es el día 14 que se celebra. Pero el día 10 era el día que escogían al corderito. Y durante el día 10, 11, 12 y 13 estaban inspeccionando al corderito. Que no tuviera ninguna enfermedad, que estuviera bien, que no caminara chueco, que no fuera cojo. Lo inspeccionaban porque tenía que ser perfecto, sin defecto, sin mancha. Y entonces durante esos 4 días, si estaba bien, pasaba la prueba y el día 14 lo sacrificaban. Y ese era el día, perdonen, solo para que tengan, la fiesta del Pesaj lo celebran en Nisán. Y Nisán es entre marzo y abril. Y como les mencionaba, ese día era el día que mataban al cordero y era el mensaje que nos estaba dando de que Jesús tenía que venir y morir en nuestro lugar y su sangre tenía que ser puesta en nuestros corazones para señal de que éramos redimidos, que éramos comprados para el Señor. ¿Vamos bien ahí? Ok, pero la relación que tiene con el calendario agrícola es que cabalmente en esa fecha se miraban los primeros frutos ya maduros. Y entonces llegaba la Pascua y ellos comenzaban a ver que el trigo y la cebada ya estaba bien cargada y se doblaban el vástago con el producto, con el fruto. Y ellos ya sabían, ya es tiempo de comenzar la cosecha. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura o Matzot, que comenzaba un día después de la fiesta de la Pascua y duraba 7 días. Comenzaba el 15 y terminaba el 21. Y esto es muy interesante, lo voy a explicar porque muchas veces pensamos que se comía el cordero un día antes. Ese era el problema que yo tenía. Y que el pan sin levadura se comenzaba a comer un día después. Pero ¿por qué yo pensaba eso, mejor dicho? Es porque nuestro horario comienza a medianoche. Las 0 horas son a medianoche, ¿verdad? Y después de 24 horas terminamos nuestro día a la medianoche. Ese es nuestro horario occidental. Ese es el horario que tenemos y hay muchos países que lo manejan de esa manera.
Pero el horario hebreo no es así. Ellos comienzan su día a las 6 de la tarde y termina su día al día siguiente, segunditos antes de que les dé las 6 de la tarde. Entonces, dense cuenta, ellos sacrificaban el cordero el día 14, en la mañana, en la tarde, moría y lo comenzaban a preparar, lo cocinaban, ¿sí? Y lo comían esa noche. Nosotros decimos un día después y pensamos que tuvo que haber pasado la noche. Pero la verdad es que a las 6 de la tarde para el hebreo o para el judío ya es el siguiente día. Entonces ellos lo comían en su primera comida, que era la cena. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces el sacrificio del cordero era la fiesta el día 14, porque alguien moría en su lugar. Y esa misma noche que había muerto el corderito, se lo comían y se comían junto con el cordero el pan sin levaduras. Se lo comían el mismo día que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces tenían 7 días en la que comían pan sin levadura. ¿Y qué representaba esta fiesta? Representaba la salida del pueblo de Egipto. Porque esa noche el ángel del Señor pasó y tomó la vida de los primogénitos. Y entonces el faraón y todos los egipcios, con ese dolor, dejaron ir al pueblo. Y el Señor les había dado la indicación: tengan listas sus sandalias, tengan sus lomos ceñidos de una vez, tengan su vara, porque cuando les digan salgan, ustedes tienen que salir. Nada de que tengo que ir a ver algo porque hay una oferta en el supermercado. No, tenían que salir. Y conforme iban saliendo, iban pidiéndole a los egipcios que les dieran oro. Y los egipcios les daban el oro, les daban las joyas. Y esa es la segunda fiesta. Pero la relación que tiene con el calendario es que ese día iniciaba la cosecha. Un día después de que ellos veían el fruto maduro, ellos comenzaban a obtener, a recolectar todo el fruto. Y aquí quiero hacer un alto porque ¿qué producto o qué frutos se recolectaban? Era la cebada y el trigo. Y lo recolectaban, y después de tenerlo, después de recolectar los 4 días, venía la fiesta de primicias. Esta fiesta de primicias tiene relación con los primeros frutos. Y entonces uno los tomaba y uno los llevaba delante del altar. Y decía: Señor, estos son mis primeros frutos. Yo tengo 2 opciones. O me los quedo y los vendo. Ahorita que nadie tiene, me van a pagar buena plata. Recupero mi inversión. ¿Sí? Y estoy tranquilo. Esa es opción 1. Que estoy seguro que muchos en nuestra carne diríamos: hay que irse por lo seguro y hay que ser precavidos. Hombre prudente lo respalda el Señor, dicen algunos, ¿verdad? Pero la otra opción, que era lo que el Señor decía que tenían que hacer, era agarrar sus primeros frutos, decir: Señor, yo no dependo de estos frutos, yo dependo de ti, tú eres mi provisor. Los primeros frutos son para ti. Si viene un diluvio, viene una plaga, Señor, yo no dependo de ese campo, yo dependo de ti. Aquí está mi ofrenda, los primeros frutos son tuyos. Y entonces, esta fiesta, a nivel agrícola, eso era lo que significaba. Pero resulta que se celebra el día 17 de Nisán. Y quiero que hagan la cuenta. El día 14 se sacrificaba el cordero. Luego estaba el 15, 16 y 17. Al tercer día, ¿saben qué fue lo que sucedió cuando salieron de Egipto? Cruzaron el Mar Rojo. Y entonces el día de las primicias no solo era celebrar y dar gracias al Señor por los frutos, o dependemos de ti. También era conmemorar que ellos pasaron en seco el Mar Rojo, que el Mar Rojo se abrió y que se cerró sobre los egipcios. Ellos estaban recordando también eso. ¿Y qué mensaje tenemos ahí? La resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, el pueblo de Israel
tenía el paso del Mar Rojo y tenía a nivel agrícola la entrega de esos primeros frutos, diciéndole al Señor, dependemos de ti. Luego viene la segunda convocatoria, que esta se realizaba en el mes de Siván, que es entre mayo y junio. Y ustedes ven ahí verano, pero para nosotros verano no es mayo y junio. ¿Qué comienza para nosotros en mayo y junio? El invierno. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible eso? Pues muy sencillo. Yo me metí a investigar y resulta que la latitud de Israel es muy similar a la latitud de Nueva Jersey, abajito de Nueva York. Por eso coincide más el calendario de Israel al de Norteamérica, no al nuestro. Y entonces al entender eso, nosotros tenemos aquí invierno en esta época, pero para ellos es verano. ¿Y qué es lo que representa esta fecha? Primero que nada, representa cabalmente el día que el pueblo de Dios llegó al monte Horeb, llegó al monte Sinaí, y el Señor entregó la ley. Recibieron la ley del Señor, los 10 mandamientos. Pero a nivel del calendario agrícola, encontramos que esa era la fecha en que habían terminado de cosechar todos los granos. Y entonces alababan, bendecían al Señor y daban sus ofrendas. Entonces vemos la estrecha relación que tiene el calendario hebreo religioso, pero también está el calendario agrícola. Y el calendario agrícola les ayudaba a ellos a recordar lo que el Señor había hecho y cómo ellos debían de venir y recordar lo que el Señor había hecho por ellos en el desierto. Ahora, estas primeras 4 fiestas ya fueron cumplidas en Jesucristo cuando vino la primera vez. La siguiente convocatoria tiene 3 fiestas y están estrechamente relacionadas ¿a qué? A la segunda venida del Señor. Y esta primera fiesta que tenemos en la tercera convocatoria es la que se conoce como la fiesta de trompetas o Yom Teruah, y se celebra el 1 y el 2 de Tishri. Y este mes de Tishri es más o menos entre septiembre y octubre. Solo para que ustedes sepan, el lunes de la semana pasada se terminó de celebrar la última fiesta, que es la que vamos a ver, que es la de tabernáculos. La fiesta de trompetas, a mí me gusta mucho cuando Freddy trae su shofar. Y eso es lo que representa. Las trompetas era cuando venían y sonaban el shofar, y ese shofar era un llamado, era un anuncio, era estén alertas, prepárense, estén listos, ¿sí? Y era un llamado a estar alertas, siempre estar pendientes, siempre a estar atentos. Y eso, mis hermanos, es lo que se hace aquí todos los domingos. Buscamos que estén alertas y que estén preparados, porque la venida del Señor, nadie sabe la fecha. Nadie sabe. Y entonces tenemos que estar atentos a cuando el Señor venga. Y esta fecha en el calendario agrícola es el principio del fin del calendario agrícola. Y en estas fechas se comienza a cosechar los higos, la aceituna, la uva, los frutos grandes que se dan en los árboles. Y entonces eran 12 épocas diferentes. En la primera convocatoria se cosechaban todos los granos. Y en la parte final, en la última convocatoria, se recolectaba básicamente los frutos como ya se los mencioné. Luego estaba la sexta fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de expiación, que al día de hoy la siguen celebrando. Este día es tan solemne y tan sagrado para los judíos que cierran el aeropuerto, paran toda actividad comercial, toda actividad pública está prohibida. Si usted quiere viajar en ese día, no hay vuelos. O sea, las aerolíneas paran su sistema porque saben que no hay aeropuerto en Israel. ¿Pero por qué es tan sagrado?
Porque ese día ellos celebran el día del arrepentimiento. Y ese día de arrepentimiento está estrechamente relacionado con el día en que el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre de un cordero y la rociaba sobre el propiciatorio. Era el único día que el sumo sacerdote podía entrar. Era un día solemne y sagrado. Y hoy en día lo siguen celebrando. Nosotros ya tenemos a ese cordero que entró hasta el lugar santísimo y rasgó el velo en dos, de arriba hasta abajo, dándonos acceso al lugar santísimo por gracia. Por gracia. Amén. Y entonces, ese día, en el ciclo agrícola, lo que ellos hacían era recordar que Él es el dueño de todo, de todas las tierras, de todos los frutos, y nosotros somos sus siervos. Ese era el día de reconocerlo a Él como Señor, arrepentimiento y reconocer que Él es el único. Y esta es la fiesta, la última en la que Jesús estaba dando el mensaje, que es la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de Sukkot y se celebraba del 15 al 22 de Tishri. Y esta fiesta era muy importante para los judíos porque ellos tenían que recordar lo que habían vivido en el desierto, cómo Dios los había sacado. Entonces ellos construían unas pequeñas cabañas, cortaban palmas, conseguían diferentes tipos de hojas, las colocaban arriba en su azotea, en un terreno, y vivían durante estos 8 días como que si estuvieran en el desierto, y le recordaban a sus hijos todo lo que el Señor había hecho. Y entonces regresando, y esta etapa era el fin de la cosecha de todo el ciclo agrícola. Y entonces, cuando vemos que Jesús dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, tenemos que entender que se estaba celebrando. Aquí en la palabra de Dios no se cuenta esto, pero esta es una tradición judía muy bien documentada. Y es que en el 8º día nadie hacía una obra, nadie trabajaba porque era el día de reposo. Quiero que leamos estas 2 citas, Levítico 23, 36 y Números 29, 35. Dice, 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor. Estas ofrendas que están aquí no eran ofrendas por el pecado, no llegaban a hacer las ofrendas diciendo, Señor, te pedimos perdón. Estas ofrendas eran de gratitud por lo que el Señor había hecho. Y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. La siguiente cita dice, el 8º día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Entonces vemos que este día era bien importante y muy sagrado. Y parte de lo que les digo es que en este plano que ustedes ven de Jerusalén, eso que acabo de marcar en rojo es el templo. Y lo que acabo de marcar con ese cuadrito rojo pequeño, ese es el estanque de Siloé. Y en estas fiestas de tabernáculos, el primer día siempre iba un sacerdote, tomaba una copa de oro, una copa dorada, iba al estanque de Siloé y llenaba la copa. ¿Por qué iba ahí? Porque estaba abajo de la montaña, el monte de Jerusalén, donde está el templo, ¿sí? Abajo de ese monte hay una fuente de agua que es el tanque de Siloé. Es un nacimiento de agua. Y entonces iban a ese nacimiento, tomaban el agua, subían, y mientras iban subiendo, en el momento que tomaban el agua y hasta que la llevaban al templo, ellos iban cantando Isaías 12:3 y lo cantaban, lo recitaban, iban haciendo fiesta y decían, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
llegaban al templo y derramaban el agua. Y aquí es donde yo tengo duda, porque algunos historiadores dicen que la derramaban sobre el altar. Y otros dicen que no lo hacían sobre el altar porque si no apagaban el fuego. No creo que hubieran apagado con una copita, ¿verdad? Pero ellos dicen, y su argumento es que lo derramaban a un costado del altar. ¿Ok? Pero ¿qué era lo que estaban conmemorando? Si ellos estaban recordando el tiempo en el desierto, ¿sí o no? Bueno, eso que estaban conmemorando era que la roca había sido golpeada y que había salido agua de la roca, porque ellos habían tenido sed. Entonces lo que ellos estaban conmemorando era el pasaje de Éxodo 17, del 1 al 6, y lo vamos a leer. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y salió agua de la roca. Entonces, los sacerdotes hacían esto desde el primer día. O sea, porque la fiesta de los tabernáculos comenzaba un sabbat y terminaba en el siguiente sabbat. Y esos 8 días celebraban esta ceremonia que les digo, que iban a traer con la copa y la derramaban sobre el altar. ¿Qué estaban conmemorando? El agua que había brotado de la roca. Y recuérdense que Pablo nos dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, esto Pablo lo sabía ya después de que Jesús había muerto y resucitado. Pero antes de eso, la gente solo recordaba la roca que los había seguido y que les había dado de beber. Ahora, regresemos a Juan 7, 27, 37, 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de la mujer samaritana? ¿Cuántas personas habían ahí cuando Jesús le dijo: yo te daré de beber? Solo ella. Aquí la diferencia es que Él está tomando una actividad, una ceremonia donde se recordaba la provisión del Señor, satisfaciendo la sed de todo el pueblo. Y Jesús se pone en pie con todo este escenario que les he contado ahorita. Y Él está diciendo: vengan a mí, crean en mí, yo soy esa roca. Yo soy la roca de la cual brotó el agua y yo puedo saciar la sed. Miren qué interesante, cuando conocemos el contexto histórico, conocemos el contexto del área, qué significado tiene que Jesús se haya parado en medio de la ceremonia para decir que Él es la fuente, que es la roca. No lo dice, pero cuando entendemos todos los demás personajes voltean a ver, todo el público: ¿y este qué se cree? ¿Y este qué se cree? Porque Él está diciendo: yo puedo satisfacer la sed. ¿Saben? Y esta fue una de las cosas que el Señor trabajó en mi corazón mientras preparaba el tema, porque ¿qué representa tener sed espiritualmente? Y me recordaba de la mujer del pozo de Jacob ahí en Samaria, porque cuando Jesús le dice: mira, si yo te doy de beber del agua que yo puedo darte,
tú ya no vas a tener sed. ¿Qué hizo ella? Dame a beber de esa agua para que ya no tenga que venir y sacar agua de este pozo. Miren, no se trataba de calmar la sed que ella podía tener, porque dice que ella salía al mediodía. Nadie más salía a esa hora. Ella salía a esa hora. Y el resto de la historia nos permite ver que era una mujer que vivía que había tenido 5 maridos. O sea, posiblemente podríamos catalogarla como fornicaria o adúltera. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué salía a esa hora ella? Por vergüenza. Porque la juzgaban, la condenaban, la rechazaban, la hacían de menos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero han tenido un problema con alguna persona y ustedes salen a hacer un mandado, van al mercado, van al súper, van a cualquier lugar. Y de repente a lo lejos miran a esa persona. ¡Ay, no lo quiero ver! Mejor se dan la vuelta. ¿Les ha pasado? Puede ser que la otra persona los haya ofendido a ustedes, o puede ser que ustedes hayan ofendido a esa persona. Y entonces, no quiero verlo, no quiero oír, ni tengo que estar haciéndole caras, ni aguantando las caras de la otra. Sí, esa mujer prefería salir al mediodía, cargar los cántaros, llegar al pozo y hacer todo el esfuerzo bajo ese sol. Miren, yo me imagino que ella sudaba. Y luego trasladar el agua y después llevar esos 2 cántaros cargados hasta su residencia. Y ella prefería hacerlo en 1 hora, pesadísima. Y el Señor le está diciendo, mira, yo voy a quitar tu sed de la vergüenza. Yo voy a quitar la sed de juicio que tienes sobre ti. Voy a hacer que la opinión de otros no valga la pena. Que solo valga la pena mi opinión. Yo voy a calmar la sed de tu corazón. Yo voy a calmar la sed, ¿sí? De ya no tener que venir hasta ahora. Vas a ser libre. Vas a ser libre. Pero ¿qué es lo que pensamos? En lo material. Comúnmente eso es lo que pensamos. Jesús nos vino a hablar de tantas maneras que en otro pasaje dice exactamente lo mismo, solo que pone otro ejemplo. Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está diciendo, tú tienes una carga. Tú tienes algo que es un peso en tu corazón. Tal vez es falta de perdón. Que te lo den o que tú lo extiendas. Tal vez tú tienes una carga de una pérdida emocional, física. Tienes un pleito. Ya no aguantas el problema del trabajo. Ya no aguantas una relación. ¿Qué es esa carga que tú llevas? Porque Jesús dijo, quien tenga sed. Pero ¿saben qué? Él dijo, yo soy el pan. Yo puedo saciar el hambre. ¿De qué tienes hambre? ¿Qué es lo que tú tienes? Por favor, si tú vienes y me dices, yo tengo hambre y sed de poder. No, ese no es lo que el Señor quiere satisfacer, ¿verdad? El Señor quiere satisfacer y ordenar tu vida en relación a los principios que Él viene de su reino, de su gobierno. Y Él dice, vengan a mí. Cuando Jesús está haciendo esta declaración y dice, vengan a mí todos los sedientos, Él está citando muchas citas del Antiguo Testamento, pero quiero que vayamos específicamente a Isaías 55, 1, 3, donde dice, a todos los sedientos. Y esa es la pregunta, ¿tú tienes sed? Porque si tú no tienes sed, si tú no tienes problemas, si tú no te has sentido solo,
Si no te has sentido desesperado, tienes problemas económicos, problemas, miren, todos tenemos un problema en nuestro corazón, ¿estamos sedientos o no? Y el Señor dice, venid a las aguas. Y los que tienen dinero y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Miren, ya se dieron cuenta, aquí solo nos cita las aguas, pero dice que también nos va a dar de comer, aunque no tengamos dinero. Venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Y qué más nos ofrece? Vino. El vino nos representa alegría. Vengan y tomen leche, ese alimento espiritual. Pero nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Saben? Gastamos, aquí dice, ¿por qué gastáis dinero? Pero dice que no tenemos dinero. Y entonces el dinero que tenemos, ¿qué es? ¿Y en qué lo estamos gastando? El Señor en Jeremías dice, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué estás haciendo tu sed? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tu pensión? ¿Tu marido? ¿Tus amigos? ¿Qué es eso donde tú obtienes alivio? ¿El televisor? ¿El internet? ¿Alguna red social? Ahí aplacas tu sentimiento de soledad, de angustia, y ahí te metes para olvidar. ¿Un deporte? ¿Qué es eso con lo que tú estás saciando tu sed? Ahora, miren, algunos podrán pensar, no, pero si yo ya salí de Egipto. Yo ya salí de Egipto y ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuándo es que pidieron tomar agua en el desierto? Cuando salieron de Egipto. Tenían más o menos unos 20, 30 días, digo yo, que tenían en el desierto. Y ellos sintieron sed. Ya habían salido de Egipto. Ya el cordero había sido sacrificado. Y en su caminar sintieron esta sed. Miren, cuando hablamos de sed, es un deseo. Queremos que algo sea satisfecho en nuestro corazón. Y dice que se levantaron contra Moisés y contra el Señor. Miren, no es para los inconversos, es para los que están caminando. Esto me dice, Señor, por eso les digo, para mí el Señor me habló profundamente y yo decía, Señor, yo tengo sed. Yo tengo sed, me doy cuenta que en mi corazón tengo sed de bendición de ti, no de las cosas materiales. Señor, yo quiero ser bendecido por ti, quiero caminar en tus caminos. Tengo sed de ser perdonado por ti, de ser restaurado por ti. Tengo sed de perdonar porque todavía guardo en mi corazón, Señor, no quiero seguir cargando con orgullo, no quiero, Señor, tengo sed, quiero ser liberado, quiero que sean rotas las cadenas. ¿De qué tienes sed tú? ¿Con qué estás supliendo lo que el Señor quiere saciar? Inclusive puedes saciar tu propia vida sirviendo y creer que con servir estás llenando tu corazón. Y caemos en la trampa.
Y entonces decimos, yo ya sirvo en la iglesia, yo ya hago. Pero ¿es lo que el Señor quiere? ¿Estás saciándote del Señor o te estás saciando del ministerio? Y en el versículo 40 al 43 del mismo capítulo, encontramos a hombres discutiendo, porque Jesús acaba de hacer una declaración muy fuerte. Y a veces nos encontramos nosotros, aunque creemos en Jesús, cambiamos los argumentos. Leamos, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea. Puede venir el Cristo de Galilea. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Yo estoy seguro que la mayoría de aquí, yo no dudo que ustedes crean que Jesús no sea el profeta, que no sea el Cristo, porque sabemos que nació en Belén y es del linaje de David. Pero la profecía también dice que iba a brillar una gran luz en Neftalí y Zabulón, que ellos iban a ver esa gran luz. Neftalí y Zabulón es el área de Galilea. Pero ellos no pudieron ver a Jesucristo. ¿Y saben qué? Esa disensión puede estar en nuestro corazón. Cuando vemos el mensaje de Cristo y no lo vemos a Él, es como Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Eso te lo está diciendo el Señor a Moisés. Voy a levantar a alguien como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Ese profeta era Jesucristo. Pero que no haya disensión en tu corazón. Porque Jesús dice, vengan a mí. Y ellos discutiendo, ¿será que voy o no voy? Y a veces, Señor, ¿será que si hacen el llamado a que pasen adelante, paso yo o no paso yo? ¡Qué vergüenza! Y a veces pongo mi decisión en lo que otros van a pensar. No se trata si otros tienen sed o no tienen sed, o si yo paso porque todos los demás pasan y entonces mejor paso porque todos pasaron y ni modo que yo me quede solito en la silla. Es, yo tengo sed. Yo me recuerdo de una historia de mi mamá hace muchos años, que ella me contó que en la India los trenes, pero miren, van llenos de gente, y la anécdota era de Selecciones, ¿se recuerdan de la revista Selecciones? Dice que un señor se subió, iba en ese tren, era turista, y entonces pasaron vendiendo agua y se la servían a uno con un cucharón, y él vio el recipiente y dijo, no está muy limpia, ¿verdad? ¿A cuánto el agua? Voy a decir un precio, $2. ¡Hala, qué caro! Y entonces el chico siguió vendiendo. Y pues dame uno. No le vendo. ¿Y por qué no? Porque usted no tiene verdaderamente sed. Si usted tuviera sed, hubiera pagado. Todos aquí están pagando y nadie está regateando. Y saben que los pocos que van a recibir agua, así que yo no le voy a vender a usted. No porque no pague, porque hay otros que sí tienen sed. Y ese es el punto. Y eso es lo que yo sentía del Señor. Juan José, ¿tiene sed? Juancho, ¿tiene sed? Vengan a mí. El que cree en mí, ese vengan a mí, es el similar a creer en Él. ¿Crees en Él? Confía en Él. Y dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está diciendo que de nuestro corazón nosotros nos vamos a convertir en una fuente de agua. Miren, esto es muy importante. Él es la fuente. Y los ríos van a correr en nosotros. En Ezequiel se tiene la visión del templo y dice que del trono
salía un riachuelo y salía del templo. Y luego ese riachuelo se convertía en un gran río que daba vida. Y primero le llegaba el agua hasta los tobillos, luego a las rodillas, y luego llegaba y se tenía que meter a nadar, porque la profundidad era grande. Debemos de nadar en las aguas del Señor. Y aquí viene lo precioso. Bueno, a mí todo me encantó, pero esto me impresionó, me impactó, porque yo no me había dado cuenta. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y ahí caí. Cuando ustedes leen la historia de la samaritana, Jesús dice: estas aguas son la vida eterna. Pero aquí está hablando de que estas aguas son el Espíritu Santo. Y ahora ustedes dirán: ¡ala! ¿Qué diferencia hay? Pues no hay mucha diferencia, porque si el Espíritu Santo vino a tu vida, Él ya te dio la vida eterna. La vida eterna no puede venir sin el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, perfecto, dije yo, ya está resuelto. Pero Jesús estaba diciendo: vengan a mí los que creen en mí. Pero estaba hablando del Espíritu Santo. Y en la última línea dice: porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando la roca todavía no daba agua en el desierto, es porque no había sido golpeada. ¿Se recuerdan que la vara de Moisés se convirtió en serpiente? Y se comió 2 serpientes del faraón. ¿Se recuerdan? Ok. ¿Saben ustedes que la serpiente representa un ser maldito, verdad? Esa vara representaba maldición. Y esa vara de maldición fue con la que golpearon la roca. Jesucristo recibió el golpe de la maldición. Esa roca recibió el golpe. Inmediatamente después de que recibió el golpe, brotó el agua. Pero cuando Jesús estaba en ese momento predicando, Él no había sido golpeado todavía con la maldición. Por eso dice que esa declaración de Jesús se refería a la promesa, pero Él tenía que ser golpeado con la maldición. Y Él fue golpeado en la cruz. Y de Él brotó sangre y agua. Y de ahí brota el Espíritu Santo, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y entonces, nosotros ya no vivimos en la época de Jesús, cuando Jesús acababa de predicar. Nosotros ya vivimos en la época en la que el Espíritu Santo ya vino. Y podemos ir a la roca y nuestra sed saciada. Pero es el Espíritu Santo. Esas aguas hablan del Espíritu Santo que vienen a nuestra vida. Y el Señor quiere operar en nuestro corazón. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y busques en tu corazón. Posiblemente tú digas: yo no tengo sed, pero posiblemente has estado saciando tu sed con cosas que no son las cosas que deben saciar tu sed. Televisión, radio, amistades. Tú sientes paz con algún tipo de hobby. Sientes paz con tener dinero en tu cuenta. Eso es lo que te trae paz. Estás saciando tu sed con un agua que no viene de la fuente eterna. Si no logras descubrir qué, dile: Señor, muéstrame de qué agua estoy bebiendo. Si tú no tienes sed de Cristo, dile: Señor, yo quiero sentir sed de ti. Quiero conocerte. Yo te necesito.
Mi mente lo sabe, pero mi corazón todavía no lo sabe. Y si tú ya sabes, tú ya conoces, no abandones al Señor y no te hagas cisternas. Padre, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, porque confesamos que hemos buscado, Señor, saciar nuestra sed en otro lugar. Hemos levantado, Señor, murmuración. Nos hemos quejado contra ti, Señor. Hemos buscado en otro lugar y no en ti. No has sido tú la roca. No has sido tú el refugio. No has sido tú mi abrigo. Tú no has sido el pan. No porque tú no lo seas, sino porque yo no he comido de ti, Señor. No te he buscado. No he tomado del agua. No porque tú no la proveas, sino porque yo no te he buscado a ti. Señor, no he tomado de tu gracia, no porque tú no la proveas, sino porque yo no he tomado de tu gracia que tú ofreces. Hoy quiero venir ante ti, Señor, y beber de tu agua, beber de las aguas de tu Espíritu. Vivifícame, Señor. Vivifícame, Señor. Tú eres la miel, Señor. Tú eres el cordero, Él es el alimento que yo necesito. Tú eres, Señor,